Caliza te da la más cordial bienvenida al siguiente curso, que lleva por nombre Norma Oficial Mexicana 005 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2017. Manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas en los centros de trabajo, condiciones y procedimientos de seguridad y salud. El objetivo general del curso es establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. El campo de aplicación de la norma es todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas. Las referencias a la presente norma son la norma 010 de la Secretaría del Trabajo relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. La norma 017 de la Secretaría del Trabajo relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo. La norma 018 de la Secretaría del Trabajo relativa al sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Otras referencias relativas a la presente norma son la norma 022 de la Secretaría de Trabajo, electricidad estática en los centros de trabajo y condiciones de seguridad, la norma 026 de la Secretaría de Trabajo relativa a colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, la norma 028 de la Secretaría de Trabajo, sistemas para la administración del trabajo, seguridad, procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. Te recomendamos para una mejor comprensión de esta norma la lectura de las referencias mencionadas. A continuación vamos a repasar algunas de las definiciones que integran la presente norma para una mejor comprensión de la misma. Análisis de riesgos es la aplicación de uno o más métodos específicos para identificar, evaluar y generar alternativas de control de los riesgos significativos asociados con sustancias químicas peligrosas o sus mezclas. Actividad peligrosa es el conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo que generan condiciones de trabajo inseguras y de sobreexposición a los agentes químicos, capaces de provocar daños a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo. Autoridad del trabajo. Las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo, y las correspondientes de entidades federativas y de la Ciudad de México que actúen en auxilio de aquellas. Centro de trabajo es todo aquel lugar en el que se realicen actividades de comercialización, producción o prestación de servicios en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Vamos ahora a repasar la siguiente definición relativa al control banding, el cual es una técnica que se utiliza en la evaluación y administración de riesgos laborales. Esta técnica nos va a proponer medidas de control para proteger a los trabajadores, centrado sobre todo en las categorías de peligro y la exposición potencial a los riesgos. Dichos controles pueden ser la ventilación general o por dilución, los controles de ingeniería o el aislamiento, entre otros. Vamos a recordar que todos los riesgos laborales son de naturaleza variable
y que van a ser precisamente mayores o menores dependiendo del grado de exposición y también de la peligrosidad que la sustancia química tenga por sí misma. Los controles banding son a su vez unos controles de ingeniería que nos van a permitir mejorar las condiciones ambientales en donde estoy aplicando la sustancia química, es decir, que haya por ejemplo puntos de ventilación, que haya extractores de aire, que haya también recubrimientos especiales en paredes, en pisos, que impidan la propagación de fuego en caso de que haya precisamente un conato de incendio a la hora de estar manejando sustancias inflamables. A esto se le conoce como controles de ingeniería. Todos estos controles que van disminuyendo los riesgos también van pues disminuyendo la probabilidad de que cualquier trabajador sufra algún peligro inherente a la sustancia química peligrosa que esté manejando en ese momento. Espacio confinado. Es un lugar lo suficientemente amplio, establecido de tal manera que una persona pueda desempeñar una determinada tarea en su interior, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso y salida, que no están diseñados para estar ocupados por una persona de forma continua y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente. Un ejemplo de espacio confinado son el trabajo dentro de cisternas, tuberías, zanjas o cualquier espacio que tenga una menor disposición de la luz y de oxígeno. Las frases H nos indican los peligros tanto físicos como a la salud de diversas sustancias químicas peligrosas que vamos a manejar en nuestros centros de trabajo. Para identificar estas frases de peligro se utiliza la letra H de la palabra hazard o riesgo en inglés, así como una serie de códigos numéricos que van a acompañar a dicha letra. Los códigos numéricos van a ser 2 y 3. El número 2 se va a utilizar para indicar peligros físicos como por ejemplo la explosividad, que va a tener un código del 200 al 210 y la inflamabilidad, que va a tener un código que va del 220 al 230, todos ellos antecedidos por la letra H. Todo lo referente a los peligros de la salud se va a codificar con el número 3. Por ejemplo, el código H300 va a indicar un químico mortal en caso de ingestión con una toxicidad aguda niveles 1 y 2, es decir, si la persona llegara a ingerir directamente la sustancia, desafortunadamente la consecuencia sería la muerte de dicha persona. El código H301 nos va a indicar que es tóxico en caso de ingestión con una toxicidad aguda por ingestión 3, es decir, que no forzosamente va a sobrevenir la muerte, pero sí una recuperación lenta y hospitalización. Examen médico periódico. Es el examen realizado y determinado por un médico, cuyo objetivo es vigilar la salud del trabajador expuesto a las sustancias químicas peligrosas que se presenten en el centro de trabajo. Explosivos primarios. Son materiales que presentan facilidad para que se les haga detonar, ya sea por calor, fuego, chispa o fricción, por lo que se utilizan como disparadores y en la mayoría de los casos son poco estables. Un ejemplo de estos son la pólvora o cualquier compuesto pirotécnico. Explosivos secundarios. Son materiales que requieren de un explosivo primario o agente de detonación para que inicien fuego. Un ejemplo de estos es la dinamita o compuestos adicionales, pero siempre requieren de pólvora para iniciar fuego. De estos se obtienen los cohetes. Inestabilidad. Es una característica de las sustancias que por sus propiedades físicas o químicas alteran su estado de equilibrio al aplicarse energía. La inestabilidad es un peligro que representan ciertos gases o sustancias sensibles a cualquier cambio repentino de condiciones físicas, ya sea el movimiento, temperatura, cambios de posición en su envase.
Liberación: la fuga, derrame o emanación de una sustancia química peligrosa o sus mezclas en cantidad tal que es capaz de contaminar el ambiente del centro de trabajo. Es importante recordar que para que se considere derrame debe ser una cantidad muy grande la que se pierde de su envase. Manejo: el uso, traslado, trasvase, almacenamiento o proceso de una sustancia química peligrosa o sus mezclas en el centro de trabajo. Es por ello que es importante recordar que el manejo es antes, durante y después de la aplicación o utilización práctica de la sustancia. Mezcla: es la unión heterogénea o disolución compuesta por dos o más sustancias que no reaccionan entre ellas. Procedimientos de seguridad: la descripción de actividades de manera segura, secuencial de una tarea o tareas específicas, aplicables a la operación, mantenimiento, revisión e investigación, entre otros. Los procesos y equipos que manejan sustancias químicas peligrosas o mezclas en su centro de trabajo. Es por ello que es importante recordar que cada sustancia deberá contar con su hoja de seguridad, las cuales ya vimos en el curso anterior de la norma 018 STPS. Riesgo: es la correlación de peligrosidad de uno o varios factores y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su vida, integridad física o salud, o dañar el centro de trabajo. Riesgos para la salud: es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa o sus mezclas puede causar indirecta o directamente una lesión temporal, permanente o la muerte del trabajador por ingestión, inhalación o contacto. Vamos ahora a repasar la definición relativa a lo que es una sustancia química peligrosa. Las sustancias químicas peligrosas son todas aquellas que por sus propiedades físicas, químicas y características toxicológicas van a presentar peligros físicos para las instalaciones, maquinaria o equipo del centro de trabajo y para la salud de las personas que se encuentran en el mismo centro de trabajo. Además, vamos a considerar el tercer peligro que nos marca la norma 018, que es el relativo a los peligros ambientales, tanto para plantas como para organismos acuáticos sobre todo. Vamos a hacer una breve recordación, un breve recuerdo acerca de lo que nos marca la norma 018 de los tres diferentes peligros que pueden tener las sustancias químicas. Ellos son peligros físicos, peligros para la salud y peligros para el medio ambiente. Si una sustancia es capaz de hacer daño, ya sea a las instalaciones, a la salud de un trabajador o al medio ambiente, se le va a considerar una sustancia química peligrosa. A continuación vamos a explicar las obligaciones del patrón. Es importante recordar que todas las normas tienen el siguiente apartado: obligaciones del patrón y del trabajador, lo que nos permite conocer las obligaciones de ambas partes. Obligaciones del patrón. Número 1. Mantener un listado actualizado de las sustancias químicas peligrosas manejadas en el centro de trabajo. Es importante recordar que en el momento que una nueva sustancia ingrese al almacén, se debe realizar una actualización en el inventario de sustancias químicas peligrosas, así como en los diversos contratos. Esto va a permitir que el trabajador las pueda utilizar con el menor riesgo posible. Número 2. Contar con las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas según lo señalado en la norma 018 STPS. Número 3. Realizar el análisis de riesgos de las sustancias químicas peligrosas. El patrón debe apoyar en las hojas de seguridad. Deberá realizar el análisis de riesgos antes de que sus trabajadores se pongan en contacto con cualquier sustancia. Se deben establecer procedimientos de seguridad que deben señalarse de acuerdo al etiquetado según la norma 018 STPS, curso que ya tuvieron la oportunidad de repasar. Número 4.
Contar con los procedimientos de seguridad para el manejo de sustancias químicas peligrosas. Número 5. Establecer las medidas de seguridad para el manejo de sustancias químicas peligrosas de acuerdo al capítulo 9 y a las hojas de datos de seguridad. Número 6. Señalizar los contenedores, anaqueles, estivas o áreas donde se encuentren almacenadas las sustancias químicas peligrosas de acuerdo a la NOM 018 STPS. Te recuerdo que esto ya lo repasamos en el curso anterior. Número 7. Señalizar las áreas de trabajo y el almacén donde se encuentren las sustancias químicas peligrosas de acuerdo a la NOM 026 STPS. Este señalamiento se deberá hacer de acuerdo a esta norma, donde por ejemplo se nos va a referir el EPP que se debe utilizar con cada sustancia, o la señalización y equipos contra incendios si la sustancia así lo requiere. Número 8. Identificar en las tuberías los riesgos por fluidos conducidos de acuerdo a la NOM 026 STPS. Por ejemplo, las tuberías negras son para las aguas residuales o aguas contaminadas. Las tuberías de color rojo son para aguas que se van a utilizar contra incendios. ¡9! Contar con un plan de atención de emergencias con base en el capítulo 10. Es importante contar con un plan de emergencia para saber los procedimientos que se deben seguir en caso de presentarse una emergencia. Por ejemplo, si se presentara un sismo y en este un contenedor se viera afectado, es importante tener un plan de actuación, kits antiderrame, protocolos de evacuación, etc. Número 10. Proporcionar a los trabajadores el EPP de acuerdo a lo determinado en la NOM 017 STPS. Número 11. Dar seguimiento a la vigilancia de la salud de los trabajadores en caso de una emergencia por exposición a sustancias químicas peligrosas o sus mezclas con base en la norma 010 STPS. En caso de que esto se llegara a presentar, los encargados del área de trabajo deberán mandar a revisar a la persona que estuvo expuesta a una sustancia química peligrosa y ésta deberá realizarse exámenes de sangre o exámenes más exhaustivos para vigilar su evolución. Número 12. Informar al personal ocupacionalmente expuesto sobre el manejo y los peligros de las sustancias químicas peligrosas a los que estén expuestos. Esto se va a hacer por medio de cursos, paneles, comunicación escrita, revistas internas, etc. Número 1 de las obligaciones del trabajador. Participar en el análisis de riesgos potenciales que implican las sustancias químicas peligrosas o sus mezclas durante su manejo en el centro de trabajo y en la investigación de los accidentes cuando sea solicitado por el patrón. Es decir, que este apartado nos habla que el trabajador debe involucrarse y ser parte de algunas situaciones cuando el patrón lo solicite. Número 2. Colaborar en la investigación de la causa de los accidentes y de enfermedades de trabajo. Número 3. Colaborar en el establecimiento de medidas preventivas y de control de los riesgos por sustancias químicas peligrosas y sus mezclas. Número 4. Cumplir con las medidas y procedimientos de seguridad establecidos por el patrón. Esto es muy importante ya que nos permite trabajar de manera segura. Número 5. Lavarse las manos cuidadosamente después de manipular sustancias peligrosas o mezclas. Número 6. Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón, de acuerdo a la capacitación y adiestramiento que recibieron para tal efecto. Número 7. Participar en la capacitación y adiestramiento para el manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas, proporcionada por el patrón. Colaborar y participar en la implementación del plan de atención de emergencias. 9. Avisar al patrón de cualquier situación que pueda presentar un riesgo para los trabajadores o el centro de trabajo por el manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas.
Como lo acabamos de escuchar, este apartado nos habla de lo importante que es que el trabajador siga los procedimientos de seguridad y se involucre cuando se le requiera, con el fin de reducir los riesgos y salvaguardar su seguridad. Número 13. Capacitación y adiestramiento. El patrón está obligado a brindarles la capacitación y adiestramiento a cada uno de los trabajadores. Número 14. Exhibir a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, la información o documentación que la presente norma lo obligue a elaborar o poseer. Vamos ahora a conocer las restricciones para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas que se deben seguir en las áreas de almacenaje. Muy bien, para conocer cómo es permitido y cómo la norma 005 nos obliga a almacenar nuestras sustancias químicas peligrosas, vamos a apoyarnos por el presente cuadrito que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos todos los pictogramas que, de acuerdo a la norma 018 y que ustedes ya lo conocen, nos van a indicar algún peligro relativo con una sustancia química, es decir, los explosivos, inflamables, oxidantes, gases a presión, corrosivos, tóxicos, químico irritante o químico nocivo y peligros para la salud por aspiración. Bien, ustedes ven que los pictogramas se encuentran en el extremo izquierdo y también en la parte superior de este cuadro. Obviamente esto nos va a dar una especie de matriz que vamos a seguir precisamente para identificar rápidamente qué sustancias son permitidas para que sean almacenadas de manera junta o muy cercana precisamente en el mismo anaquel. Vamos a comenzar por los explosivos. Ustedes se dan cuenta que un explosivo junto a otro explosivo sí pueden ser almacenados dependiendo de la categoría de explosivo, es decir, categorías 1 y 2. Esto me lo va a marcar para que ustedes tengan mayor claridad. Al leer el cuerpo de toda la norma 005 se van a dar cuenta qué tipo de explosivos o a qué tipo de explosivos más bien se refieren estas categorías de 1 y 2. Sin embargo, por ejemplo, ya para almacenar un explosivo junto a una sustancia considerada como inflamable, carburante, algún gas a presión, algún corrosivo, tóxico, químico irritante o peligro para la salud, ya no va a ser posible. Si se dan cuenta, en todas estas categorías se encuentra un recuadro en color gris que me va a decir que el almacenamiento no está permitido. Eso quiere decir que solamente los explosivos se van a poder almacenar junto con otros explosivos de las mismas categorías. Con los inflamables pasa algo más o menos similar, ya que solamente se pueden almacenar junto con inflamables, también se pueden almacenar junto con ciertos gases a presión, categorías 1, 2 o 4, y también con algunos químicos considerados como irritantes. Solamente son los cuadros en color blanco, si ustedes se dan cuenta, cuando están en la fila o en el renglón de químicos inflamables. Los carburantes solamente se van a poder almacenar junto con otro carburante u oxidante, así como junto con algún químico irritante. Con los demás químicos no se van a poder almacenar en el mismo anaquel. Los gases a presión únicamente van a poder ser almacenados junto con otro gas a presión, quitando por completo la posibilidad de almacenaje junto a otra sustancia química con otra característica u otro peligro. Los corrosivos únicamente se van a poder almacenar junto con inflamables, otros corrosivos, tóxicos, químicos irritantes o peligros para la salud. Si se dan cuenta, los únicos químicos que no van a poder ser almacenados junto con un corrosivo van a ser un explosivo, un carburante u oxidante y un gas a presión. Los tóxicos no se llevan bien con ningún químico que represente peligros para el medio ambiente, es decir, aquellos químicos que estén categorizados con los pictogramas de explosividad, de inflamable
oxidante y gases a presión. Con otros químicos que representan ciertos peligros a la salud categoría 1, sí pueden ser almacenados. El químico irritante es de alguna manera el más amigable, es decir, es el químico que tiene una mayor cantidad de probabilidades de ser almacenado con otra sustancia química sin tener de alguna manera ningún peligro adicional. Únicamente no se puede almacenar junto a explosivos y junto a gases a presión. Y finalmente tenemos los peligros a la salud por aspiración. Estos van a poder ser almacenados sin problema junto con las otras sustancias químicas que tengan precisamente indicaciones de peligros a la salud, pero que no tengan indicaciones para peligros físicos. Una vez más, los explosivos, los inflamables, los oxidantes y los gases a presión. Es muy importante que ustedes también identifiquen todos los pictogramas que tenga una sustancia química, puesto que puede ser que una sustancia tenga solamente un pictograma, por ejemplo, un inflamable, y que la sustancia de al lado tenga, además de del pictograma de inflamable, un pictograma que corresponda, por ejemplo, a una toxicidad aguda o bien a una corrosividad. Si tiene precisamente estos pictogramas, ya no va a poder ser almacenado junto al que solamente es inflamable, puesto que también es importante verificar que cualquier otro pictograma sea compatible al momento de generar el programa de almacenamiento. Si ustedes siguen al pie de la letra esta tabla de almacenamiento, se van a disminuir muchísimo los riesgos que pueda provocar una sustancia química antes de ser aplicada en la operación misma. A continuación veremos más a detalle las restricciones para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. En consideraciones generales, en un mismo lugar, anaquel, estante o gabinete solo se podrán almacenar sustancias químicas de la misma clase o categoría o de riesgo inferior, siempre que sean compatibles, procurando agrupar a aquellos que contengan productos de la misma clase. Aunque dos sustancias químicas tengan el mismo pictograma, no significa que almacenarlas juntas sea seguro, ya que en un mismo pictograma pueden representarse distintas clases de peligro incompatibles entre sí. Siempre se debe comprobar la compatibilidad específica entre las distintas clases y categorías dentro de una misma clase de sustancias químicas, para lo cual se deberá consultar las hojas de datos de seguridad. No podrán almacenarse en la misma estiba o anaquel, estante o gabinete sustancias químicas diferentes que presenten posibles reacciones peligrosas. Cuando se almacenen líquidos de diferentes clases o categorías en una misma estiba o anaquel, estante o gabinete, se considera todo el conjunto como un líquido de la clase o categoría más peligrosa. No se almacenarán juntas en una misma estiba, anaquel, estante o gabinete sustancias químicas que puedan reaccionar entre sí, a no ser que exista una barrera física que evite su contacto en caso de accidente, separación mediante barda, distancia, armarios de seguridad, etc. No podrán estar en la misma estiba, anaquel, estante o gabinete recipientes que contengan sustancias químicas que por sus características puedan dañar otros recipientes y producir reacciones peligrosas. No estará permitido el almacenamiento conjunto de sustancias químicas que requieran agentes extintores incompatibles con algunas de ellas.
En caso de que una sustancia química presente varias clases de peligro, se almacenará tomando en cuenta las condiciones más restrictivas. Los almacenamientos de peróxidos orgánicos deben ser excluidos para este fin, no permitiéndose el almacenamiento de otros productos químicos ni la realización de operaciones de trasvase, formulación o de otro tipo. Los líquidos corrosivos, que además sean inflamables o combustibles, podrán almacenarse junto con otros líquidos inflamables o combustibles siempre que exista entre ellos una barrera física que evite su contacto en caso de accidente, separación mediante barda, distancia, armarios de seguridad, etc. Los líquidos corrosivos que no sean inflamables ni combustibles podrán almacenarse dentro de la misma área que los líquidos inflamables y los combustibles, siempre que el contenedor soporte la corrosión. Se podrán almacenar cilindros llenos de gases inflamables y otros gases inertes, oxidantes, tóxicos, corrosivos, etc., siempre que se dispongan de las separaciones físicas mediante bardas, distancias, etc. A continuación revisaremos qué es el análisis de riesgos. Pasemos ahora a revisar algunas de las técnicas que se utilizan en los centros de trabajo para realizar análisis de riesgos. Es muy importante que todas las actividades especialmente peligrosas que se realicen en un centro de trabajo, pues tengan precisamente un análisis de todos los riesgos que se pueden tener, sean estos riesgos mecánicos, riesgos físicos, riesgos químicos, ergonómicos o inclusive los mismos riesgos psicosociales. Por tratarse de la norma 005, la cual estamos revisando, pues nos vamos a enfocar sobre todo en los riesgos químicos, es decir, los que dependen o los que se desprenden más bien del manejo de sustancias químicas peligrosas. La norma nos dice que se pueden utilizar diversas técnicas, como por ejemplo las que se refieren en la norma 028 de la Secretaría del Trabajo, alguna metodología establecida en la guía de referencia A de esta norma 005, o bien cualquier otro procedimiento de análisis que nos permita identificar tanto los peligros como los riesgos y su interrelación sobre todo. Muy bien, vamos a revisar a continuación un ejemplo muy práctico acerca de cómo se realiza un estudio de riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas. Como ustedes están apreciando en pantalla, vamos a realizar una pequeña matriz en donde vamos a colocar primero el nombre de la sustancia a utilizar, seguido del proceso o actividad para la cual la estoy utilizando y también los riesgos potenciales que va a tener cierta sustancia hacia el personal que esté expuesto. En el caso del ácido sulfúrico, como primera sustancia, lo vamos a utilizar en un proceso de decapado de placa y los riesgos potenciales del ácido sulfúrico para esta actividad van a provenir tanto de salpicaduras como de quemaduras. Una vez que tengamos identificado los riesgos potenciales, vamos también a poner o a colocar el personal expuesto en dicha actividad. En este ejemplo, vamos a suponer que van a ser 2 operarios o 2 personas que van a estar trabajando al mismo tiempo en esta actividad de decapado de placa con la sustancia del ácido sulfúrico. Posteriormente ustedes van a apreciar los colores que se utilizaba anteriormente en el rombo de seguridad, es decir, el color azul, el color rojo y el color amarillo. Si ustedes recuerdan, cada uno de estos colores nos va a alertar acerca de algunos peligros específicos, como por ejemplo el azul, que nos alerta acerca de los peligros a la salud, el rojo de la inflamabilidad de las sustancias químicas y el amarillo acerca de la reactividad en las mismas. Finalmente vamos a utilizar el color blanco con la letra E para identificar los riesgos específicos de cada una de estas sustancias. Si se pueden dar cuenta, el nivel de peligrosidad para la salud del ácido sulfúrico está catalogado con el número 3, es decir,
casi es el nivel máximo para una sustancia química peligrosa. Para la parte de inflamabilidad, en el color rojo, ustedes van a apreciar el número 1, es decir, no es una sustancia que sea muy inflamable, aunque sí puede tener cierta peligrosidad para generar algún tipo de incendio. Y en su reactividad lo vamos a colocar también, o a catalogar más bien, con el número 3. Esto nos va a indicar que es una sustancia bastante volátil y bastante inestable, y que puede generar vapores o nubes muy tóxicas, e inclusive puede reaccionar violentamente con otras sustancias químicas, incluyendo el agua. El riesgo específico que tiene el ácido sulfúrico, que se localiza con el color blanco y con la letra E, es precisamente la corrosividad. Ustedes recuerdan que todos los ácidos tienen este mismo riesgo específico, es decir, son sustancias sumamente peligrosas para la piel o cualquier superficie que se ponga en contacto con ellas, porque son corrosivas precisamente. Derivado de estas calificaciones o de estas categorizaciones de riesgos específicos, como por ejemplo a la salud, a la inflamabilidad, la reactividad o la corrosividad, es que vamos nosotros a proyectar nuestro EPP, o equipo de protección personal, que debemos de utilizar al momento de estar manejando el ácido sulfúrico. En este caso, estamos aquí haciendo en el ejemplo la anotación de guantes, de lentes de seguridad y de un respirador autónomo para que se nos proteja de vapores tóxicos que puedan provenir de la sustancia. Entonces estamos marcando con estas taches, estas X, que es necesario precisamente este EPP para manejar esta sustancia en específico en el proceso o actividad que significa lo que es el decapado de placa. Y como controles asociados, en la última columna nosotros vamos a tener que poner también, vamos a poner una serie de controles adicionales que bien pueden pasar por controles de ingeniería, controles de la infraestructura precisamente que de la zona en donde estemos manejando el producto, o bien controles que tengan que ver con la capacitación adicional que necesita un operario antes de que pueda manejar esta sustancia. En este caso, los controles asociados van a ser la ventilación, porque es una sustancia que no se puede utilizar en ambientes con poca o nula ventilación, dado que tenemos un gran riesgo de producir vapores químicos, vapores o nubes tóxicas. No se puede trabajar tampoco esta sustancia junto a fuentes de calor, cualquiera que ésta sea, ya sea de manera directa o indirecta. Y también debemos de tener controles muy estrictos acerca de la humedad y pues tener bien claro que no va a haber ninguna presencia de agua, dado que esta sustancia química, lo que es el ácido sulfúrico, va a reaccionar violentamente si se va a mezclar con agua corriente. Entonces esto es muy importante de tener en cuenta antes de la elaboración de un programa de trabajo que conlleve precisamente la utilización de ácido sulfúrico. Muy bien, como segunda sustancia vamos a tener el tolueno. Ustedes ya vieron anteriormente, bueno, pues que se tiene que también identificar el proceso o actividad en donde voy a utilizar el tolueno. En este caso va a ser una limpieza de placa, y el riesgo potencial o de dónde van a provenir esos riesgos potenciales del tolueno. En este caso va a ser a través de salpicaduras y también de irritaciones, ya sea a la piel o a los órganos internos al respirar vapores producidos por el tolueno. El personal expuesto también van a ser 2 operarios, que son los que son los responsables de llevar a cabo dicha actividad. Y en la utilización de los colores, una vez más reitero, azul para los riesgos a la salud, rojo para los riesgos de inflamabilidad y amarillo para los riesgos de reactividad. En todos estos casos los vamos a marcar con el número 3. A diferencia del ácido sulfúrico, el tolueno es una sustancia química peligrosa también sumamente inflamable. Por lo tanto, debemos de tener también especial cuidado en los controles asociados para combatir posibles incendios que se lleguen a provocar por la utilización de esta sustancia. Si se dan cuenta,
no tiene un riesgo específico como el ácido sulfúrico, es decir, esta sustancia no es corrosiva, por lo tanto no tiene tampoco esta marca en la parte del recuadro en color blanco, en donde se especifican este tipo de riesgos. Vamos a pasar al EPP, que van a ser básicamente el mismo que se utiliza para el ácido sulfúrico, es decir, guantes, lentes y un respirador autónomo para evitar la aspiración de vapores tóxicos, y los controles asociados van a estar enfocados sobre todo a tener una muy buena ventilación en el lugar donde se va a utilizar esta sustancia, a no tener ningún tipo de contacto con fuentes de calor, ya sea de manera directa o indirecta, y aquí también vamos a tener que implementar controles específicos para la evitación de que se genere electricidad estática. Esto, por ejemplo, puede conllevar a utilizar una ropa solamente de algodón, es decir, que no tenga fibras artificiales o fibras sintéticas, que con el roce con otro tipo de superficies puedan provocar electricidad estática, dado que bueno, pues este compuesto es muy sensible a todos estos ejemplos de fuentes de calor, y obviamente la electricidad estática va a provocar también chispas que a su vez pueden generar algún conato de incendio cuando estemos manejando el tolueno. Por lo tanto, debe de haber también controles de seguridad referentes a la no generación de electricidad estática. Y finalmente también la hoja de seguridad de esta sustancia nos advierte la importancia de tener un extintor a base de agua en nube, y que en caso de que se llegara a presentar algún conato de incendio, no podemos utilizar extintores que expulsen chorros de agua, porque es poco efectivo en el manejo del incendio que se genera por esta sustancia química peligrosa. De esta manera nosotros podemos tener pues un panorama mucho más amplio acerca de la sustancia, los procesos o actividades en donde se utilizan, los riesgos potenciales, es decir, lo que me puede ocasionar o lo que me puede originar en una primera instancia esta sustancia química peligrosa, cuál va a ser la fuente sobre todo de contacto principal para mi organismo, cuántas personas van a estar expuestas en dicha actividad, y obviamente los colores que se refieren a los riesgos de salud, inflamabilidad y reactividad de cada una de estas sustancias, además de sus riesgos específicos. Como ustedes se pueden dar cuenta, en este ejemplo, bueno, pues esta pequeña matriz nos va a servir para que de una manera bastante visual y práctica podamos tener en una sola revisión todos los posibles riesgos y sus controles. Esto es realmente lo más importante, ¿no? No nada más es importante tener visualizado el riesgo, sino sobre todo cuáles van a ser los controles tanto de EPP como otros tipos de controles asociados o de ingeniería que me van a permitir a mí trabajar de una manera segura con una sustancia química peligrosa en una actividad específica. Muchas gracias por tu atención. Estamos por concluir el presente curso y antes de terminar me gustaría sugerirte que al concluir este video te dirijas al Classroom a contestar las evaluaciones correspondientes y revisar el material que se encuentra dentro de este. Si llegaras a presentar alguna duda, haznosla saber a los correos que aparecen en tu pantalla. Por tu atención, muchas gracias y mucho éxito en tu aprendizaje.